En esta ocasión voy a hablar sobre dos conceptos que se parecen, pero que son muy diferentes. La improvisación y la precipitación. Como dije, la improvisación y la precipitación suelen confundirse y parecen iguales porque ambas tienen una evolución instantánea. Pero si observamos sus consecuencias, descubrimos sus profundas diferencias. Así, por ejemplo, la acción improvisada es rápida y muchas veces sin alternativa. Es instantánea, como ya he dicho, pero es intuitiva e inexplicable. Es una reacción que va más allá de lo que podamos estar pensando en un momento dado. Es un reflejo también. O es la expresión de inspiración súbita. Por ejemplo, la creación de un poema o de una composición musical, o bien esos solos son espacios de interpretación musical libre en que el artista, o el intérprete en este caso, usa 5, 10, 15 minutos, lo que estime conveniente, y crea improvisaciones notables, que muchas veces lamentablemente se pierden, porque se ejecutan sin registrarse una sola vez en la vida del artista. Hay algunas que son extraordinarias y que han podido ser rescatadas. Por el contrario, opinar o actuar de manera precipitada solo crea problemas. No es una virtud, es un defecto. Siempre debemos meditar antes de opinar o actuar. La improvisación no da espacio a aquello, pero el dar una respuesta a una consulta que se nos haga o el tomar una decisión en un momento determinado sin el apremio de una acción urgente requiere la meditación. Recuerdo, por ejemplo, y ya lo he citado en alguna charla anterior, al ilustre profesor y gran ajedrecista Rodrigo Flores, que siempre encendía su pipa, la limpiaba, le hacía todo el rigor sacramental asociado a fumarse una pipa, a dar la primera bocanada, cada vez que le hacían una pregunta, incluso aunque él supiera de antemano la respuesta. Yo, de niño, y a lo mejor todavía, habría que descubrírmelo, era un niño muy tímido, y la timidez y la precipitación van muy de la mano. Creo yo que hay una cosa que es connatural con la timidez, que es poder responder rápido, para no crear dudas, lo que fuera. Pero lo concreto es que era muy tímido y, como digo, a lo mejor sigo siéndolo. Ya alguien lo descubrirá por ahí. En todo caso, recuerdo dos hechos, en realidad, muy importantes de mi infancia, que en cierta forma modificaron mi conducta y mi proceder frente al apremio. La primera de ellas, en ocasión en que mi padre me acompañó a la escuela Olea, donde a los 8 años ingresaba a tercera preparatoria. Como ya he dicho en alguna ocasión anterior también, mi primera incursión fue en un colegio inglés en la Gran Avenida, cuando nos trasladamos a la zona cercana a la tienda de mi padre en San Diego. Nos pusieron el Jaime Mambiali, que porque además querían mis padres que sus hijos tuvieran una educación judaica, mal que mal. Ellos venían de familias inmigrantes en el país, pero ellos mismos habían nacido en América. Mi padre en Chile, mi madre en Argentina. Sin embargo, tenía una desventaja tremenda, porque el yiddish no se hablaba en mi casa, salvo lo que hablaba mi papá con mi mamá. Y en segundo lugar, porque ingresamos a tercera preparatoria yo y a primera Jorge. De modo que teníamos una desventaja cuando el yiddish era el lenguaje oficial del Jaime Nachman Bialik en la calle Serrano. Bueno, como digo, en el año 48, con 8 años yo y con 6 años Jorge, ingresamos a la escuela Olea. Jorge entró por la vía regular, a primera preparatoria. Yo, en cambio, entraba por la vía irregular, a tercera preparatoria.
lo cual requería formalmente un examen de admisión. Yo estaba sumamente nervioso para ese examen que tomaba directamente el director de la Escuela Obrera. Y recuerdo que el director dijo: a ver, joven, dígame, ¿cuánto es 2 por 3? Y yo instantáneamente dije 5. Y el director me dijo: hijo, apunta antes de disparar. ¿Cuánto es 2 por 3? Yo me quedé en silencio, escuché bien la pregunta y dije 6. Muy bien, me dijo, ¿qué has aprobado? Con el tiempo me di cuenta que esto era todo un trámite ficticio, pero no importa. El apunta antes de disparar me quedó en la mente y lo he usado toda la vida. La segunda circunstancia se la debo a mi abuela materna, que su nombre en Rusia era Vorka Moiseyevna, es decir, Dora, hija de Moisés, un nombre precioso, que se transformó oficialmente en Chile, en Argentina en realidad, donde llegó primero, en Dora Miroshnik, que era la forma regular de asignar los nombres con nombre de pila y apellido. Bueno, mi abuela me trajo un refrán yiddish, que me imagino que era circunscrito al poblado en que ella vivía, en realidad en Ucrania en aquel tiempo, y que me lo traducía al castellano. Yo no fui capaz de retener con el tiempo el nombre en yiddish, de modo que con la ayuda de Google, el traductor de Google, más algunas correcciones que me hizo mi amigo Freddy Eisenberg, lo leo en yiddish primero. Dice, "Ton nicht weisen an unfinished Arbeit". Esto significa, no le muestres a un tonto un trabajo sin terminar. Probablemente la versión en castellano no tiene el mismo peso específico que la versión en yiddish, porque es una traducción literal. En circunstancias que la palabra tonto, en ese caso, no es necesariamente la calificación del individuo que está recibiendo este mensaje de que no sea inteligente, sino que está diciendo, no te precipites, no te precipites, no le muestres a otro, no necesariamente un tonto, un trabajo que no hayas concluido. Estas dos frases, como he dicho, han constituido una suerte de estandarte en mi vida y al mismo tiempo una suerte de capa protectora para esa repentina e inesperada reacción que la timidez me provocó de niño y que a lo mejor todavía me la provoca. Bueno, dejemos de lado los aspectos personales y vamos a cosas relacionadas con el tema de esta charla. Y lo primero que me surge como interesante de manifestar y tal vez compartir con ustedes, si es que están de acuerdo, son algunas acciones precipitadas que resultan totalmente inaplicables y que creo que son precipitadas, y la prueba está en que muchas de ellas han sido retiradas de las exigencias tradicionales. Rescato 4. Hay muchas más, por supuesto, y a lo mejor de estas 4 no todas son compartidas, pero las menciono. Años atrás, yo estaba en la universidad, todavía me recuerdo, se estableció un reglamento de cruce por las esquinas en las calles y se determinó cursar infracciones a los peatones que cruzaran en la mitad de la calle. Que yo recuerde, hubo una persona multada, porque había que tener un carabinero por cada habitante. La cantidad de cruces a mitad de calle en aquellos tiempos y todavía es inmensa. De modo que esta medida, si bien tenía lógica, era totalmente inaplicable. Entiendo que hoy día también está restituida esta disposición, pero no sé con qué éxito ni con qué resultado. Después, mucho más reciente,
ministra de Transportes, a quien conozco y aprecio muchísimo, es una profesional sumamente calificada, determinó una reducción de la velocidad de circulación urbana de 60 a 50 kilómetros por hora. Yo creo que habría que poner una señal lumínica en el techo de los automóviles que llevara la contabilidad de la velocidad a la cual se desplazan para poder captar la diferencia entre 60 y 50. Además, el nivel de interrupción del tráfico sería gigantesco y en la cantidad de personas que controlen esta medida también sería gigantesco. Esta medida no ha sido retirada porque no es una mala medida, pero no hay manera de controlarla, de modo que para todo fin práctico da lo mismo. Más reciente aún fue la absolutamente inadecuada restricción a la venta de los llamados productos no esenciales, que eran los restringidos. Mandé una carta al Mercurio que fue publicada en su ocasión y que tuve muchas respuestas de personas que solidarizaban con mi punto de vista. Fue retirada. Era inaplicable. Además, ¿quién define los productos esenciales? ¿Cuáles son no esenciales para algunos y esenciales para otros, siendo los mismos? Medida mal pensada. Luego, y esto sí lo vemos todos los días, son formularios por internet que requieren poco menos que un doctorado para llenarlos. Y no nos detengamos a pensar en aquellas personas que no tienen internet, que no saben usarlo o que no tienen ganas de usarlo. Les gustaría seguir llenando las cosas a mano como lo han hecho toda la vida. Con respecto a la misma temática de la precipitación, hace muchísimos años atrás, a raíz precisamente de un acto precipitado errado, establecí una disposición en mi oficina que tratamos de mantenerla viva, de que no se entrega ningún trabajo después de las 18 horas, ni tampoco en el último minuto del día previo a un feriado o a un fin de semana. Porque en rigor, las 9 de la mañana del día siguiente al día hábil, al igual que el primer día hábil después del fin de semana largo o del feriado, son instantáneos. Desde el punto de vista laboral, son inmediatos. Las 6 de la tarde de un viernes y las 9 de la mañana del lunes son el minuto siguiente, con una pequeña diferencia. Es el minuto siguiente para quien lo recibe, pero nos permite tener horas, largas horas, en la cual en sueños, en ese proceso mental que todo el mundo tiene de que de pronto le aparece en la mente lo que dejó a última hora del día laboral y se da cuenta que tiene un error y tiene tiempo de corregirlo. De modo que comprimimos el tiempo nulo para el usuario y ampliamos el tiempo no nulo para quien emite ese documento. Otra acción muy riesgosa la constituyen los mensajes que en forma instantánea se transmiten anticipando hechos catastróficos y que muchas veces son fake news. Ese es el inconveniente de los mensajes por la vía de las redes sociales. Por ejemplo, alarmas de incendio, alarmas de bombas o explosivos, ciberdelitos disfrazados de mensajes aterradores que parecen verdaderos. Hay que pensar bien antes de abrir cualquier mensaje. Es preferible perder muchos mensajes verdaderos a hacerse eco de alguno que es falso. Lo propio ocurre con los terremotos. La fecha de ocurrencia de un terremoto no se puede anticipar. La ciencia no ha logrado encontrar mecanismos que permitan anticipar un terremoto. Y si existen algunos experimentos, específicamente en China, mediante pozos de agua, a los cuales echan un reactivo químico que vibra en forma anticipada, así como el ladrido de los perros, digamos. Pero esta anticipación es de horas, de minutos a veces, o incluso es falso, incluso no corresponde.
no se puede anticipar. Si a eso le sumamos el hecho que Chile es el país más sísmico del mundo, el más sísmico del mundo, baste pensar que solamente el terremoto de Valdivia de 1960 significó una liberación de energía igual al 25% del total de energía que se libera en todo el planeta en todo el siglo XX. No puede haber nada más grande que eso realmente en la historia sísmica de la humanidad. Entonces, siendo Chile el país más sísmico del planeta, siendo un hecho concreto que hay emisiones vía redes sociales de mensajes aterradores, de anticipación, lo cual no se puede, tenemos que pensar que este tema, el tema sísmico, es un caldo de cultivo para sembrar terror. En el país existen sismos de mucha frecuencia y que algunos serán severos, pero los sismos severos pueden tardar muchos años en producirse. Sin ir más lejos, el terremoto de 2010, el 27 de febrero, se ha interpretado como el equivalente a un megaterremoto. Los megaterremotos ocurren entre 300 y 500 años. Sin embargo, nosotros observamos que el accidente urbano ocurre a diario y cobran más vidas por año que un sismo severo. Y a pesar de que podemos prevenirlos, no les prestamos suficiente atención. ¿Qué podemos hacer para evitar el accidente urbano? Pensar oportunamente cómo protegerse para no actuar en forma precipitada. Recuerdo, y lo hago muy breve para no prolongar excesivamente esta charla, una conferencia que dictó un ingeniero italiano en Berkeley cuando yo era estudiante todavía, y que se tituló El riesgo sísmico. Convocó a numerosa gente, mal que mal la Universidad de California en Berkeley tiene una tradición de centro de investigación y docente en el área de la ingeniería sísmica de excelencia. Convocó a mucha gente. Y este ingeniero italiano abrió una maleta y sacó un cinturón de seguridad. Dijo, esto evita más muertes que la protección sísmica. Ahí terminó la charla. Él vendía cinturones de seguridad. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando yo digo hay que protegerse para no actuar en forma precipitada? Hay que entrar en los colegios, en educación básica, de manera obligatoria. Por ejemplo, enseñarles las normas de seguridad sísmica para que los niños desde chicos sepan cómo protegerse. Enseñarles las reglas del tránsito en forma práctica y entretenida. Yo recuerdo que cuando fui director de ORT y tenía mi oficina en el Instituto Hebreo en la calle Macul, le pedí a la dirección del colegio primero y luego a los carabineros, que todos los días estaban en la mañana controlando el tránsito a la llegada de los chicos, que por qué no les hacían clase de tránsito a los niños, que compráramos autos de estos a pedales, que hiciéramos un trazado carretero en el patio y que estos carabineros los echaran a circular a estos niños piloteando sus automóviles a pedales, cursándoles infracciones, en fin, amonestándolos, dejándolos presos por 3 minutos, por supuesto. O sea, que vieran cómo era el mundo real, pero en miniatura. No se llevó a cabo, el colegio se trasladó, nunca se hizo, pero yo creo que es una buena idea. Y esta idea, que es muy entretenida, que es muy práctica, y que puede hacer que cuando los niños en edades de 18, 19 años manejen sus propios vehículos o los vehículos de sus padres, tengan presente que aprendieron a manejar siendo niños, muy pequeños. Y la otra cosa que también rescaté en Argentina, en la escuela Hort de Montañeses, fue un banco. Parte de la educación cívica de los estudiantes consistía en aprender el manejo bancario, hacer inversiones, hacer colocaciones en bonos, en distintos instrumentos financieros, vender, comprar, etc. Era un metrópoli de verdad, pero era una asignatura que tenía calificación. Y la calificación era función del resultado económico o financiero que se producía en un periodo determinado. Para terminar y en síntesis, diría yo que
es bueno extender el concepto jurídico de secreto del sumario, que puede tardar en demostrar la inocencia, pero que puede evitar culpar injustamente a un inocente. Y recordar dos grandes dichos que, en mi opinión, al igual como los que mencioné con anterioridad de mi propia infancia, es bueno tener siempre presente. Con respecto a no improvisar, recordar que no por mucho madrugar amanece más temprano. Y con respecto a no precipitarse, recordar que en boca cerrada no entran moscas. Muchas gracias. Hasta la próxima.